días. Es un gran honor para este comandante en el día de hoy darles la bienvenida a los amigos de la Sociedad de la Nieve, señor embajador de la República de Chile, señor jefe de Estado Mayor de la Defensa, señores excomandantes en jefe, señores oficiales generales, señores oficiales. Es una oportunidad que nuestra institución tiene en esta Escuela de Comando Aéreo y Estado Mayor en sus ciclos de conferencia, de hablar de un tema muy relevante para nuestra institución, en el cual nuestra Fuerza Aérea ha trabajado en el tema que hoy nos convoca, en el encuentro y la reconciliación. Así que agradecer al coronel Rodrigo en esta instancia que nos va a presentar esta conferencia muy importante para nuestra institución, como recién lo dije, y espero la disfrutemos, y también para la gente que nos va a estar acompañando en vía remota. Así que muchas gracias por acompañarnos en este día, y sin más, seguimos con la parte protocolar. Procedan, capitán. Con la presencia del señor comandante y jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, general del aire Fernando Colina, del señor jefe de Estado Mayor de la Defensa, general del aire Rodolfo Pereira, de ex comandantes en jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, del embajador de la República de Chile, magíster Patricio Morales Fernández, del señor comandante Comando Aerologístico, brigadier general aviador Gaetano Batagliese, del señor jefe del Estado Mayor General, brigadier general aviador Juan Méndez, del señor comandante Comando Aéreo Personal, brigadier general aviador licenciado Walter Pérez, de autoridades del Ministerio de Defensa Nacional, de señores directores de institutos militares, de autoridades de la Universidad Tecnológica del Uruguay y de la Universidad del Trabajo del Uruguay, del señor director de la Dirección de Educación de la Fuerza Aérea Uruguaya, coronel aviador Daniel Cervantes, del señor director de la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo, coronel navegante magíster Víctor Molina, del señor jefe de la División de Estudios y Planificación Docente, teniente coronel aviador Diego García, de amigos de la Sociedad de la Nieve, de señores oficiales superiores, oficiales jefes en actividad y retiro, de oficiales alumnos e invitados en general, señoras y señores. Continuando con nuestro ciclo de conferencias del presente año lectivo, le damos la bienvenida al coronel navegante retirado Mariano Rodrigo, quien disertará sobre los hechos más significativos que permitieron el reencuentro y la reconciliación de la Fuerza Aérea Uruguaya con los sobrevivientes de los Andes y el relacionamiento con la familia de los que no volvieron. Sobre el coronel navegante retirado Mariano Rodrigo. El coronel navegante en situación de retiro Mariano Rodrigo ingresó a la Escuela Militar de Aeronáutica en el año 1975, egresando en el año 1978, promoción comandante Jimmy Hermoso. Algunos aspectos de su actividad militar. Desde el grado de alférez al del coronel, prestó servicio durante 25 años como oficial técnico en el área de comunicaciones y electrónica, siendo director del Servicio de Comunicación e Informática en el periodo 1997-2004. Responsable técnico del proyecto ionosférico de estudios de la alta atmósfera en la Antártida, 1991-1995. Responsable técnico de la incorporación de la tecnología satelital para la localización y rastreo de siniestros aéreos, sistema COSPAS SARSAT 1991. Secretario de la Comisión Interministerial Asesora de Tecnología Espacial, presidida por el señor subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, 1995-1997. Responsable técnico del convenio entre ANTEL, Instituto Antártico Uruguayo y Fuerza Aérea Uruguaya, para el enlace satelital de la base científica antártica Artigas, con la estación satelital Manga y control remoto desde el Centro de Comunicaciones de la Base Aérea Capitán Bozo Lanza, 1996. Diplomado en el Estado Mayor Aéreo ESEMA, 1992. Agregado aeronáutico adjunto a la Embajada de Uruguay en Washington, Estados Unidos, y jefe de la Oficina de Compras Aeronáuticas de la Fuerza Aérea Uruguaya en Miami, 2004-2006. Director de Relaciones Públicas de la Fuerza Aérea, 2007-2010. Director de Secretaría del Comando General de la Fuerza Aérea y, consecuentemente, oficial de enlace antes del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas, SICOFA, 2010-2013. En varias oportunidades, miembro integrante del Tribunal General de Honor de la Fuerza Aérea para oficiales jefes, presidiéndolo en su última elección. Docente de los 3 institutos de enseñanza de la Fuerza Aérea en las áreas de especialidad y conferencista
invitado en diferentes institutos superiores de formación académica de las Fuerzas Armadas en temáticas tecnocientíficas y el estudio de casos de gestión manejo de relaciones públicas de la Fuerza Aérea con medios de comunicación. En representación de la Fuerza Aérea, miembro honorable del Consejo Asesor de la Fundación Vive de los Sobrevivientes de los Andes, 2009-2014. Coordinador general de los actos conmemorativos del centenario de la aviación militar y Día de la Fuerza Aérea Uruguaya, 2013. Por imperio de la ley, el 8 de abril de 2013 pasa a retiro obligatorio por límite de edad en el grado, computando 38 años de servicio. Actualmente ocupa su tiempo y dedicación en las siguientes actividades. A propuesta del Comando General de la Fuerza Aérea y en su representación como juez del Supremo Tribunal Militar. Directivo del Grupo Simbólico de Transporte Aéreo 346. Miembro de la Sociedad Uruguaya de Relaciones Públicas. Socio de honor de la Asociación Uruguaya de Ceremonial y Protocolo. Socio activo de Rotary International desde el año 1999. Gobernador de Distrito 2019-2020 y presidente de la Junta de Gobernadores del Uruguay 2024-2025. Miembro directivo del Automóvil Club del Uruguay. Capacitador honorario del Centro Educativo Los Pinos, del barrio Casaballe. Reconocimientos. Distinción Instituto Antártico Uruguayo 1992. Distinción Oficial del Sistema de Telecomunicaciones de la Fuerza Aérea Americana del SICOFA, con Jefammer, Washington 1994. Condecoración Legión al Mérito con Fraternidad Aérea Interamericana del SICOFA en el grado oficial, con Jefammer Miami 2005. Y lo propio, en el grado de gran oficial, con Jefammer Ottawa 2012. Expositor invitado en la revista profesional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Air and Space Power Journal. Artículo Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas, un merecido nuevo enfoque. Cuarto trimestre de 2011. Visitante ilustre de la ciudad de La Plata, República Argentina. En su calidad de representante personal, el presidente del Rotary International, mayo 2023. Reconocimiento de la Fuerza Aérea Uruguaya, sobresaliente desempeño operacional. General Cesario Berizo, por su compromiso en la realización de las coordinaciones para contactar a los sobrevivientes del accidente acontecido en la Cordillera de los Andes 17 de marzo del 2024. Esta última distinción nos introduce en el presente ciclo de conferencias de la Escuela de Comando de Estado Mayor Aéreo, en la exposición del coronel Rodrigo, titulada Los hechos más significativos que permitieron el reencuentro y la reconciliación de la Fuerza Aérea Uruguaya con los sobrevivientes de los Andes y el relacionamiento con las familias de los que no volvieron. Mi coronel, el auditorio es suyo. Buenos días. En nombre del comandante en jefe, que personalmente lo saludo en su nombre. Muchos sabemos de esta historia a través de muchos libros, conferencias, relatos, entrevistas, ensayos. Es una historia que ya no nos pertenece, ya pertenece al mundo y ya escapó de nosotros. Pero vamos a darle una mirada distinta en esta conferencia respecto al tema que nos ocupa. Los hechos constatados, honestos, veraces, que permitieron el reencuentro, la reconciliación de la Fuerza Aérea con los sobrevivientes y luego el relacionamiento con muchas de las familias que no volvieron. Ahora,
Quisiera hacer una introducción que vale la pena para ubicarnos en aquellos tiempos de los inicios de la década del 70. Carrasco, un barrio de una base de datos. Era otro Carrasco, un Carrasco de familias, de una identidad propia, distinta al Carrasco de hoy, con menos comercios, más casas de familia, menos tránsito, más calmado, más barrio, más familia. Y al mismo tiempo una base aérea. La brigada aérea número 1, la base aérea número 1, a principios también de los 70, cuando en el año 70 viene la flota de los Fokker, los primeros turbohélices, reemplazando en parte a los C-47 de motores radiales, y en agosto de 1971 la flota de los Fairchild, el 570 y el 571. Continuando con Carrasco, y para entender un poco como preámbulo de esta conferencia, hay íconos en el corazón de Carrasco que todavía se mantienen, y son la identidad propia de ese barrio. El Hotel Carrasco, Hotel Casino, Sofitel Oil, la iglesia Estela Maris, donde me casé, la estación de ANCAP, que es Patrimonio Nacional desde 1947 y se mantiene, el Bar Arocena, hasta hoy, y las Delicias, la heladería. Todo esto hasta hoy permanece en Carrasco como íconos de aquella época y de hoy. También en Carrasco un colegio, de Christian Brothers College. Un colegio que llega en el año 1955 al Uruguay, se establece unos brothers, hermanos cristianos irlandeses, con muchos valores, con mucha impronta, con mucho rigor, con mucha disciplina y con un deporte propio, el rugby. Ahí vemos el arco. Un colegio en esos tiempos de varones, que luego, muchos años más tarde, se vuelve mixto. Dos colegios, dos rivales, el Christian Brothers y el British School. El colegio Estela Maris, irlandeses, con un lema, ad astra, hacia las estrellas, a pesar de las dificultades. Y el British School, el Finche, completar lo iniciado a pesar de las dificultades. El rugby en el colegio y el rugby en el club. Me he permitido poner esta foto porque el niño que está aquí es mi hijo menor, Germán. Ahí tenemos al colegio Estela Maris jugando con el San Patrick. Y tenemos a Lord Christian jugando con su par del Cardinal Newman de Buenos Aires. La misma congregación de brothers. Tres clubes rivales en rugby que coexistieron y hasta hoy en la sociedad de Carrasco. El Old Christian, el Old Boys y el Carrasco Boys. Rivales en rugby y coexistiendo en la sociedad de Carrasco, y también rivales en las gradas, porque en las gradas estaban las novias, las chicas, las futuras. Así se vivía este preámbulo para llegar a nuestros tiempos. Un equipo de rugby, el Old Christian Club. Algunos se reconocen.
el equipo y la Fuerza Aérea se encuentran en vuelo charter. El 12 de octubre, saliendo de Montevideo, con destino a Santiago de Chile, con el equipo, familiares, amigos y otras personas que ocuparon las plazas para completar este vuelo. Ahí tenemos el manifiesto de pasajeros y la tripulación. 40 pasajeros y 5 tripulantes. 2 pasajeros que se bajan y 2 pasajeros que se suman. El 571, su tripulación y sus pasajeros. Un vuelo el 13 de octubre de Cola de Mendoza. El día anterior, por razones meteorológicas, no llega a Santiago. La tripulación decide aterrizar en Mendoza, empernotar y emprender el vuelo ese viernes 13 de octubre. Un vuelo previsto, Mendoza, Malargüe, Argentina, Curicó, Chile y Santiago. No vamos a hablar del accidente y sus causas. A que comienza el accidente aéreo con el golpe, la deslizada y ahí queda el fuselaje. Y el Valle de las Lágrimas es el escenario de este accidente aéreo, de esta tragedia, de esta odisea, de esta hazaña y de este milagro en los Andes. Para el FAO 571, un antes y un después. Esta foto del 571 también es en Mendoza y al pie del avión el coronel Julio Ferradas, el piloto comandante del 571. Para todos, un antes y después. Aquí están los 45. Cuando nosotros viajamos, salimos al exterior, aunque sea igual a Rivera, nuestras familias que nos dicen, buen viaje. A los aviadores, nuestras familias nos dicen, buen vuelo. No fue un buen viaje y no fue un buen vuelo. Pero todos fuimos despedidos por nuestra familia de esa manera. Buen viaje, buen vuelo. Un después muy doloroso. Los 29 fallecidos que no pudieron volver y quedaron en la montaña. Sepultura y duelo. En enero del 1973, la Fuerza Aérea de Chile, la Fuerza Aérea Uruguaya, con el coronel Groza, en ese momento capitán, que se encuentra presente en Salas, el Servicio de Socorro Andino y la Fuerza Aérea Chilena vuelven a la montaña, hacen una sepultura cristiana y queman el avión. El avión se quema por 2 razones. Desde el punto de vista aeronáutico, para que mañana no quede un fuselaje y pueda distraer o confundir, Dios no permita, en un futuro accidente aéreo. Y también para que no se convirtiera en un santuario. Hola. Hola.
Para la Fuerza Aérea, un tema operacional totalmente tabú, hermético. Para los sobrevivientes y la familia de los que no volvieron, un proceso a transitar. Un largo proceso a transitar. Aquí tenemos los 24 fallecidos, con excepción de la tripulación, que están en el Colegio Estela Maris, en el hall principal, y que no incluyen a los tripulantes. Por eso también fue un tema muy doloroso para todos. Pero en los años 1973 y 76, el rugby nos vuelve a encontrar. Hablando con Servino, dice, la Escuela Militar Aeronáutica con su equipo de rugby tenía fuerza, velocidad, pero no técnica. Y ahí se encontraban muchas veces, y nos encontramos, jugando rugby con los sobrevivientes, con el All Christian, de una manera de acercamiento, y esos scrum eran muy fuertes y muy duros. En el año 76, un compañero mío de promoción guatemalteco, mi promoción tuvo 2 panameños y 2 guatemaltecos, en una práctica se quiebra. Y la embajadora de Guatemala usa una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores, luego Ministerio de Defensa, Comando General y Director de Escuela, que había mandado a su becario para que saliera como piloto aviador, no como rugbyista. Y ahí liquidamos el rugby en la Escuela Militar Aeronáutica y nunca más tuvimos rugby, y esa cancha pasó a ser una cancha de fútbol. Pero otra instancia mucho más importante nos vuelve a encontrar. En un Family Day, un día de familia, de colegio, donde mis 2 hijos varones se educaban, padres, profesores, niños, me aborda Gustavo Servino. Con Gustavo Servino nos cruzábamos muchas veces en el colegio y nos saludábamos. Él sabía quién era y yo sabía quién era él. Y siempre quedábamos en una suerte de a las órdenes. Me aborda a Servino y me dice, en el año 2002, me dice, los sobrevivientes con el Ministerio de Educación y Cultura estamos organizando una exposición en el Centro Cultural por los 30 años del accidente. Y obviamente necesitamos algunos materiales de la Fuerza Aérea, sobre todo de la flota Ferch. En ese momento se me vino encima toda la situación vivida como oficial desde el punto de vista de este accidente, un tema que era casi inabordable, un tema que mis superiores cuando quería tocar el tema lo evadían. Sin justificarlo, era un tema que se supo manejar en ese momento a la manera de los superiores de la época. Y obviamente le dije que lo iba a plantear. Él me dijo, todos los jueves a las 4 de la tarde nos estamos reuniendo en la casa de Roberto Canesa para organizar esta muestra y la Copa de la Amistad en Santiago de Chile. Así que cuando tengas una respuesta, te esperamos. Me fui con este recado y trasladé este planteo al comandante en jefe de la Fuerza Aérea. En ese momento yo era un coronel de primer año, recién ascendido en el 2002.
no tenía dependencia directa con el general Malaquín, a quien quiero también excusar, porque se encuentra en el exterior desde ayer y regresa mañana. Y me hubiera gustado también que estuviera con nosotros. Obviamente, este planteo no solamente en las fotos nos separa un espacio, nos separa más que la jerarquía y la distancia generacional entre el general Malaquín y el coronel Rodrigo en el 2002. Nos separa 30 años de la vida institucional de la Fuerza Aérea respecto al accidente y al 2002. Un accidente que tuvo que afrontar, manejar, tratar el comandante jefe de la época, el brigadier José Pérez Calda. Y así también los siguientes, hasta que llega este planteo al general Malaquín. Toda esa distancia era la que me separaba para tratar este tema con el comandante en jefe. No podía recurrir a mi jefe inmediato, un jefe de comando, porque primero no era un tema de servicio, era un planteo ciudadano. Y con que hubiera recibido un no de mi jefe inmediato era suficiente para no proseguir con el planteo. Por lo tanto, era un asunto que solamente lo podía resolver para sí o para no el comandante. Me anuncio en la ayudantía del comandante en jefe y el ayudante era un generacional mío, el coronel Grisoria. Y cuando me vio uniformado pidiendo una audiencia con el comandante en jefe, me dijo: Mariano, no pasarás a retiro. Era obvio. Y le dije: no, vengo a plantearle al comandante en jefe un asunto ciudadano que solamente lo tengo que hablar con él. Y el comandante en jefe me recibe en su despacho, muy amablemente, y le transmito y le traspaso el planteo que Gustavo Sabino me hizo. Mientras iba desarrollando el relato con el comandante, su mirada cambió, su pausa cambió. Y en forma muy contundente me dijo: coronel, la Fuerza Aérea no celebra sus accidentes aéreos. Yo le venía a plantear de que los sobrevivientes y el Ministerio de Educación y Cultura se encontraron organizando una exposición por los 30 años. Fue una situación difícil, pero que había que afrontar. Inmediatamente le dije: mi general, el Ministerio de Educación y Cultura y los sobrevivientes van a hacer esta exposición con nosotros o sin nosotros. La situación estriba si nos escondemos o los apoyamos, al menos sin protagonismo y en segunda fila. El comandante medita y me dice: ¿usted los conoce? Poco, me he cruzado con ellos en el colegio. Yo quisiera recibirlos en mi despacho. ¿Usted lo puede hacer? Sí, ya había hablado con Gustavo Sabino. Digo: creo que sí. Muy bien. Vaya, y yo quisiera recibirlos. Entonces, me voy a la reunión en el domicilio del doctor Canesa. En la hora, en el día y la hora indicada por Gustavo Sabino. Me recibe muy amablemente Laura, la señora de Canesa. Me hace pasar y siento en uno de ustedes que se paró, me estrechó firmemente la mano, me la empujó y me dijo: mucho gusto, coronel.
En ese momento recordé la audiencia con el comandante y los vi a ustedes también en una actitud expectante. Y ahí me di cuenta que habían pasado 30 años y no habíamos podido cerrar el dolor que nos unía a través del accidente y la tragedia. En un momento me presento como padre de dos chicos que iban al colegio y que traía la invitación del comandante en jefe para ser recibidos en el Comando General, que quería hablar con ustedes ante el planteo del apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, que realmente no tiene una respuesta para darles. Nuevamente reina un silencio, se miran, y ahí comprendí que cuando se estaban mirando todavía estaban en el fuselaje. Fue una mirada de hermanos tan sorprendidos como yo, y en un momento uno dijo: yo voy, yo también. Y me acuerdo que el doctor Canessa dice: yo puedo lunes o jueves, de acuerdo a mis consultas médicas. Fui despedido mucho mejor de lo que fui recibido, me fui muy satisfecho y aliviado, y fui a ver al comandante y se fijó una fecha. Esa reunión se celebró el 25 de septiembre del 2002. Se inscribe como la fecha más importante, por lo menos en lo que a mí me respecta. Por la Fuerza Aérea asistieron el comandante en jefe, el coronel Enrique Crosa, que siendo capitán fue el oficial investigador y que fue a la montaña a hacer toda la investigación del accidente, presente en sala. El coronel Álvaro Quirós, director de Relaciones Públicas, presente en sala. Y yo como enlace nada más. Y por los sobrevivientes, Canessa, Servino, el recordado Coche Inciarte, Eduardo Strauch, Alfredo Delgado y Ramón Sabella. En un clima cordial y distendido, permitió el reencuentro. Una reunión o una agenda para 15 minutos se extendió por más de una hora. El comandante jefe les ofrece el apoyo para la muestra del Ministerio de Educación y Cultura. En ese momento, Gustavo Servino recrea una situación. Cuando los sobrevivientes preparan, encargan a Tamaro una placa recordatoria para llevar a la montaña, donde dice: los 16 a nuestros 29 hermanos, siempre juntos. Y repara en que en los 29 hermanos están los 5 tripulantes del FAU 571. En ese momento, el general Malaquín, emocionado, se levanta, toma una virgen de los 33 orientales, que cuando asumió en el año 1999 la comandancia, una persona cercana se la había obsequiado, y le entrega a Gustavo Servino en manos, con la promesa que sea trasladada a la tumba en la montaña. Y el comandante dijo: pensé que este día nunca iba a llegar. Los sobrevivientes invitan al comandante jefe y a quienes habla a la Copa de la Amistad en octubre del 22 en Santiago de Chile. Todo eso en la misma reunión. Terminó la reunión, ofrecemos un almuerzo donde el general Malaquín no pudo asistir por agenda. Y aquí estamos, en la unidad que yo comandaba, compartiendo un almuerzo. Es interesante ver cómo en un scrum los sobrevivientes se abrazan
y se juntan, escoltados por Fuerza Aérea, son comportamientos, los primeros comportamientos de juntos, abrazados, y que habla mucho. Esta foto es muy importante, se inscribe como el reencuentro. En mi unidad teníamos un libro de vinos, que era una excusa nada más, una cava pequeña, que abríamos un vino cuando había un acontecimiento importante. Y bueno, con mi letra, ahí doy el descorchado, el 25, y la ocasión. Pero yo mismo, mi cabeza estaba en la tragedia y el accidente. Todos escribieron cosas muy importantes, muy amigables, pero voy a rescatar la de Coche. 30 años después, levanto una copa de este vino en señal de reconciliación total con la FAO. Un abrazo, Coche. Acá tenemos, y luego tanto Roberto, Eduardo, Ramón, todos escribieron cosas muy importantes. Gustavo. Coche en confianza, porque iba más adelante, me decía: Mariano, yo cada vez que veía un avión de la Fuerza Aérea volar, profería un improperio que terminaba, parió. ¿Cómo hemos construido este proceso a los 30 años? Por lo menos a nombre de él, con una reconciliación total. Evidentemente, se necesitaban partes de Ferchi para la muestra. Y la estructura comienza a involucrarse. Por ahora estaba en manos solamente del comandante, quienes habla, el coronel Quirós y nadie más. Y vamos a la Brigada 1, donde nos recibe los respectivos jefes, hoy presentes en sala. Esta foto también muestra en los rostros de Gustavo, Eduardo y Roberto un encuentro nuevamente dentro del fuselaje del 572, el gemelo del 571. Acá más distendido Roberto, y un abrazo con Gustavo. Acá tenemos al coronel Gustavo Carrao, presidente en sala, jefe de la Brigada 1, y al coronel Mario Siberio, jefe de la Brigada de Mantenimiento, recorriendo la base y aportando materiales para esa muestra. Acá recuerdo a Eduardo Strauch con esta pieza que le llamaban la máquina infernal, porque era realmente con la que hacían agua. Y se realiza entonces la muestra en el Ministerio de Educación y Cultura, y la prensa destaca: se ubicarán partes de aviones cedidos por la Fuerza Aérea. Los sobrevivientes cumplen el pedido del comandante y viaja la Virgen 233 a la montaña, y esta foto la recoge Paris Match en una revista. La Fuerza Aérea honra la invitación para ir a Santiago de Chile a la Copa de la Amistad. Acá vemos al general Malaquín, a quienes habla, compartiendo la jornada deportiva de la Copa de la Amistad, donde la Fuerza Aérea de Chile sobrevoló con 2 helicópteros UH, 1H iguales, o quizás la misma matrícula del rescate. Uno de ellos aterriza, baja la Copa de la Amistad, se le entrega a Canesa. Canesa abraza al arriero Sergio Catalán y comienza el partido. Acá también tenemos al general Malaquín con un general de la Fuerza Aérea Chilena que nos acompañó. Y ahí, en esa instancia de familia y de reencuentro,
la Fuerza Aérea empieza a promover el acercamiento. Tuve el gusto de conocer por primera vez, en persona, al artista Carlos Páez Vilaró, quien inmediatamente me regala su libro Entre mi hijo y yo la luna y me lo dedica en el 2002 en Santiago. Y tengo la oportunidad también, con su firma, de conocer en persona al arriero, a Sergio Catalán. Unidos en la vida y en la muerte. Qué frase realmente fuerte para quien la brinda y para quien la recibe. El general Maraquín esa noche tuvo un compromiso con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Chilena y fui yo solo a la cena que siempre se da en este tipo de actividades, una jornada deportiva y luego una cena de amistad, de camaradería. Cuando estaba todo el tema protocolar, el maestro de ceremonia nombra a la Fuerza Uruguaya que suba al escenario. Y los sobrevivientes y el Lord Cristian me entregan para la Fuerza Aérea este cuadro. Disculpen la irreverencia que la foto la haya sacado en el piso para evitar el reflejo del vidrio nada más. Pero lo importante y lo más importante, en el 2002 es lo que escribe. El Old Christian Club y los sobrevivientes a nuestros amigos. Podría haber sido a la Fuerza Aérea Uruguaya. A nuestros amigos de la Fuerza Aérea Uruguaya, unidos en la vida y en la muerte. 1972, 13 de octubre 2002. Esto es un bálsamo al alma, es como un perdón. Un obsequio que se demoró 30 años y también debió esperar. Cuando llegamos a Montevideo, le llevo al comandante en jefe, al general Malaquín, el cuadro. Pertenecía a la Fuerza Aérea, lo había recibido yo. Y me dice, Rodrigo, hágalo circular por todos los casinos de la Fuerza Aérea para que lo aprecien y después hablamos. Y así se hizo. Se mostró en todos los casinos para que los oficiales lo apreciaran y cuando vuelve a mí, nuevamente pido órdenes al comandante y me dice, manténgalo usted, Rodrigo. La Fuerza Aérea todavía no está preparada para perpetuarlo y valorarlo. Queda en su custodia. Y ese cuadro me acompañó en todos los destinos míos, en todas mis oficinas, del 2002 al 2013, en que pasé a retiro. Y acá vemos, en Estados Unidos, una visita de Coche y Álvaro, que ya no está con nosotros, mostrándolo. En el 2021 le informo al comandante en jefe, al general de León, de este cuadro, que cuando pasé a retiro, porque uno cumple la última orden, y la última orden fue, queda en su custodia. No en su pertenencia, en su custodia. Y le hablo del cuadro. Y me dice, ya es hora que venga la Fuerza Aérea. Y en plena pandemia, hago entrega oficial al general de León, acá sin respirar, nos sacamos el. Y hoy viste en el espacio de tránsito entre el Salón Azul de conferencias y el Salón de Honor de la Fuerza Aérea. Y ahí lo vemos, pero también quiero mostrárselos.
una pieza que tuvo su tiempo, el tiempo que sana todo, pero debió esperar, como todo. Y volverá a ese sitio de honor que merece. De regreso en vuelo de Santiago a Montevideo, el comandante jefe me da 2 directivas. Organiza una reunión de reencuentro en el Club de la Fuerza. Disponga de una mesa imperial de tal manera que todos nos podamos ver. Sugieran una lista de invitados y yo se la voy a complementar con los míos. Y la segunda orden que me dio, ubique a las familias de la tripulación del 571, después de 30 años. Cumpliendo la primera orden, ahí está la mesa imperial, con arreglos florales blancos y bajos, para que todos nos podamos ver. Y comenzamos la reunión compartiendo, no directamente a la mesa, agasajando con un copetín para irnos conociendo, para luego sí tomar asiento. Quiero destacar un detalle en la mesa ratona, en el centro de las mesas, para integrarnos un poco más. Una pelota de rugby pequeña, con el trébol, y un adorno aeronáutico para darle un toque de fuerza aérea y el Cristo. El general Maraquín da la bienvenida, hace una pequeña introducción, por qué estábamos reunidos, nos presenta a todos los oficiales en esa reunión, y le da la palabra al brigadier retirado Wilder Jackson, quien quiebra el tabú. Acá podemos observar al general Maraquín y en ese entonces al brigadier Bonelli. El coronel Wilder Jackson en el año 72 era el coronel jefe de la Brigada 1. El general Maraquín en ese tiempo era un teniente primero. Y el brigadier Bonelli era un alférez de segundo año. La diferencia generacional en esa reunión permitía al brigadier Jackson hablar y sentir lo que quisiera. Y realmente el brigadier habló del accidente, habló del factor humano y habló del error de navegación aérea, como nunca. Lo desnudó ante todos ustedes, los presentes esa noche. Rompió el vidrio hermético del FAU 571, nos liberó de nuestros silencios y animó a los presentes a hablar. Y ahora lo vemos. Roberto Canessa, su testimonio. Gustavo Servino, Carlos Páez, Roy Howley, Ramón Sabella, el recordado y querido Javier Metol, siempre espiritual. Todo Dios, todo por causa y salvado por Dios. Era su estilo, tuve el gusto de conocerlo también en Rota.
Acá tenemos al coronel de Pérez, que siendo capitán, con el mayor Terra, en el C-47-508, en diciembre salió a la búsqueda de ustedes en un vuelo muy particular que se llamó el vuelo de los padres, y después voy a detallarlo. El coronel Crosa, presente en sala también, quien tuvo la responsabilidad de ir a la montaña, sepultar, investigar y quemar el avión. El coronel Mella en ese momento, el mayor Mella, jefe de grupo de acción número 4, quien el 16 de diciembre del 72 salió en el gemelo del 571 en el 570, tripulado por el coronel Jackson, por el mayor Mella, por el capitán Crosa y el ingeniero vuelo y mecánico Agustín Sena. Hacer el rastrillaje de búsqueda en octubre sin éxito del avión. Una persona muy querida en el ámbito de Lord Christian es el profesor Carlos Berginella, profesor de ustedes, profesor de mis hijos, 47 años al servicio de educación física del colegio. Como él dice, llegué al colegio en el año 59 con las inundaciones y el colegio se había fundado en el año 55. Muy querido. Invitado también el director general de Stella Maris, el profesor Juan Pedro Toni, y obviamente el presidente de Lord Christian de ese momento, Pablo Milbo. Esta foto lo dice todo. Un encuentro que necesitó 30 años. Ustedes pensarán que nos dijimos de todo. En esa reunión nos dijimos todo. Nos dijimos lo necesario. Quizás no lo suficiente, porque para llegar a lo suficiente tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Todavía trabajar y cultivar este tema. Ahí tenemos sentados y parados a los que concurrieron y a los ausentes, que todos directamente o por terceros se cruzaron. Este encuentro se comparte en un libro, Cochilcearte en Memoria de los Andes, 45 años después. 30 años después. Y nos dice, estamos varios de nosotros y también la comandancia de aquel entonces. Recuerdo que al principio algunos de nosotros, entre quienes me incluyo, señalamos con tonos muy fuertes a la FAO como culpable de lo sucedido. Después el ambiente se calmó y desde entonces reina la paz y también se mantienen ciertas amistades personales, me incluyo. Ellos reconocieron que el exceso de confianza de los pilotos, sumado a otros hechos, determinó la causa de ese terrible error humano. Porque ese terrible error humano lo dijo el líder Jackson. La segunda orden. Ubique a las familias del 571 después de 30 años. Ahí tenemos a la tripulación. Y bueno, investigando, consultando, preguntando, llegué a mis apuntes de la época. A la familia Laurara, su viuda, Ana Rodríguez Laurara, Alejandro Roque, el único hijo del mecánico Carlos Roque, presente en sala, gracias Alejandro por estar. Su hermana, Ivette, la esposa del navegante, del teniente Martínez, Carmen. Y por el lado de
del coronel Ferradas no había tenido hijos y ya su señora había fallecido. Y tuve que recurrir a una cuñada. Lamentablemente, esa señora Elena Silveira era también de Ferradas, pero no de Julio, de Roberto Ferradas, que en el año 1978 fallece en un accidente aéreo en Artigas en un C-47. Así que la tragedia aérea para la familia Ferradas fue terrible, 1972, 1978. Y los visitamos. ¿Y por qué los visitamos? A pesar de que yo tenía la orden oficial de hacerlo, lo hice con mi esposa. La familia Fuerza Aérea visitaba a las familias. Fue muy importante. Realmente, en el caso particular de Ana Reburara y su hija Valeria, con esa visita cerraron el duelo después de 30 años. Pero no pude ubicar a la familia del auxiliar de a bordo, de Ramírez. Y con el tiempo, Alejandro Roque por las redes lo ubica y luego se acerca, ya en el 2000, lejos, 2020, después de la pandemia, y se acerca al museo donde hace un rato ya estaba el director aquí con nosotros y se tuvo que retirar. Y ahí está Luis Alberto Ramírez, uno de los hijos del auxiliar de a bordo. Realizamos una misa en el colegio a los 30 años. Estas 12 flechas marcan a los sobrevivientes. Ahí está, sobrevivientes, madres, hijos, hermanos, y también, en última fila, el general Malaquín y quienes hablan. Fue una misa abierta en el colegio a 30 años de la luz, donde en la luz se perdieron 8 vidas, y entre ellas a nuestro mecánico Carlos Roque. Ahí tenemos al general Malaquín con la Virgen, yo con unos niños, esos niños, parte del avión, prendas de la época, y Gustavo Servino me confía ofrendar la gorra de uno de los tripulantes que lo usó durante toda la odisea en los Andes, y se ofrendan en el altar para la misa que se realizó. Acompañando, estando, construyendo juntos. La FAO visita la montaña en febrero de 2003. Ahí vemos al general Malaquín y al coronel Gustavo Esclavo, jefe de la Brigada 1, acompañados por 2 sobrevivientes, Canesa y Mangino, profesores de la escuela del colegio, y fueron hasta Malargüe en un aviocar comandado, tripulado en ese momento por el mayor Luis de León, que luego fue nuestro pasado comandante jefe. Se documenta ahí. Y acá quiero mostrarles la placa que hacía referencia Gustavo en la reunión del comandante. Me recuerdo a nuestra visita al 16, a nuestros 29 hermanos, como siempre unidos. Y esta es la placa que deja la Fuerza Aérea al pie de la tumba. La Fuerza Aérea Uruguaya a 30 años del accidente, en homenaje a quienes perdieron la vida en la cordillera y a los que vencieron la adversidad para volver con renovada fe.
Este texto lo tuvimos que pensar con el general Malaquín. Era recurrente a mano alzada poner el accidente. Nos habíamos paralizado en el accidente. Ustedes tuvieron que haber vuelto con una renovada fe. En el aniversario de la Fuerza Aérea inmediato, en marzo de 2003, en el discurso del comandante jefe, que es un discurso público, por primera vez se refiere a los hechos y a este encuentro. Muchos nos reconforta sabernos acompañados en este día especial por los sobrevivientes de la tragedia o milagro de los Andes, como se ha dado en llamar el accidente del Fairchild FAU 571 hace 30 años. Nunca evadimos al accidente. Luego nombra a toda la tripulación y a todos los sobrevivientes que fueron invitados, y muchos de ellos nos acompañaron, y reseña. Estos 30 años pasados han logrado unirnos en un sentimiento de paz y de fe, con un mensaje a la vida, en el milagroso retorno de algunos, en representación de todos, y una lección de coraje para todo aquel que, enfrentando la adversidad, debe hacer un esfuerzo sobrehumano para vencer. Quiero precisar, para el desarrollo de esta charla, que este libro de aportes para la historia de la aviación nacional, de la Fuerza Aérea, fue publicado en el año 1974 y no refiere en nada al accidente. No lo podíamos procesar y manejar. Sin embargo, ya más adelante, en las nuevas ediciones, y con otro historiador y asesor, se dedica 4 carillas al accidente de los Andes. Lo vamos asumiendo, lo vamos procesando, lo vamos transmitiendo, lo vamos reconociendo. En los aniversarios de la Fuerza Aérea, a partir del 2003, y en cuanta ocasión propicia, hemos invitado a los sobrevivientes de los Andes. Hoy lo hacemos a través de relaciones públicas por correo electrónico. Y ahí tenemos un encuentro interesante, entre muchos, en la comandancia del general Bonilla. Y luego, después de aquella cena, tuvimos sucesivos encuentros de camaradería. En distintas instancias. Vamos en 6 encuentros, pero la Fuerza Aérea va 4-2. Los sobrevivientes nos recibieron 2 veces en el Lord Christian y nosotros hicimos 4. Así que tiramos el guante, la próxima es de ustedes. También hemos tenido encuentros con el grupo simbólico 346, una foto muy linda, también una reunión, donde nos acompañó también el profesor Reginela. También tenemos a Coche ahí sonriente, que perdimos hace unos años. Y tuvimos un apreciado obsequio por el Centenario de la Fuerza Aérea. En el 2013, la Fuerza Aérea cumplió su centenario. Y con el comandante de la época, el general Martínez, entendimos, dentro de todos los actos, la posibilidad de que el artista Carlos Páez Vilaró nos pintara un mural en una pared. Llamo a Carlos Miguel para pedirle el teléfono y me dice: Mariano, si no querés malograr la gestión, te paso el teléfono particular de él y llamalo tú. Como diciendo, si yo lo llamo, quizás no me dé el corte necesario. Y me da un teléfono particular, y cuando llamo, me atiende Carlos Páez Vilaró. Me presento, le explico el pedido, y me dice: estoy por cumplir 90 años, ya no puedo
pintar un mural, pero sí puedo hacerles en tela un cuadro. Cuando lo tenga pronto, lo llamo. Cuando estuvo pronto, fuimos con el general Martínez a su atelier en Casa Pueblo y no encontramos la pintura. Era en una mesa, toda salpicada de colores, que ya era una obra de arte, nos muestra en cartones siluetas, y las mueve y nos explica. Y con el general nos mirábamos, diciendo, no llegamos al 17 de marzo, son siluetas, son los bosquejos de esa pintura. Hasta que luego se aleja, va a un rincón y lo levanta como una criatura y lo pone en un caballete y nos los entrega. Ahí lo recibimos, ahí lo vemos más grande, con ese ícaro. Él nos describió todo, todo, del barrilete, la cruz, el paracaídas, y luego hicimos una gigantografía para ponerla en una pared muda, vacía que teníamos en la entrada principal del comando, donde entra el comandante y las autoridades. Y nos regala para el 24 de diciembre, haciendo referencia a esa mariposa como la génesis del vuelo. Pero yo quiero invitar ahora a su hijo, a Carlos Miguel, a presentar el cuadro que se encuentra en el Salón de Honor de la Fuerza Aérea, para que todos lo podamos disfrutar. Eres... Gracias a todos. Mi padre fue siempre muy amigo de la unidad. De hecho, ese ícaro con los brazos abiertos involucra a todos. Me acuerdo que una vez aquel periodista Bernardo de Neustadt con Grondona le hicieron un reportaje en Buenos Aires y le dijeron: Carlos, tú sos comunista, derechista, izquierdista, trotskista. Y papá le contestó: yo soy ciclista. Porque le gustaba ver el mundo en general. Y creo que en definitiva lo que él buscaba, porque cuando pidieron lo del cuadro, le dije: qué raro, papá, este cuadro, digo, porque con toda esta controversia que existe, que en realidad yo no la tuve nunca, como no la tuvo Nando. Cuando ayer en el chat Nando contestó: voy por mi mamá, por mi hermana, por Guido y por Pancho, me llamó la atención de que fuera tan generoso. Creo que la generosidad es importante. Nunca hubo resquemor. La única cosa que yo digo de la Fuerza Aérea en las conferencias es que me deben $19. Porque el pasaje costaba 38 y no llegamos. O sea que es el único chiste que yo hago, que después te lo voy a cobrar. No, creo que firmemente es un cuadro de unidad entre los familiares de los que murieron y los que vivimos, y en definitiva un homenaje a la vida, que es en definitiva por lo que pelearon Nando y Roberto para todos salir de ahí. Mariano, gracias. Y bueno, cuando fui a retirar el libro, cuando fuimos a retirar el cuadro, obviamente llevé el libro y tu padre me renovó la amistad en el 2012. Traje ese libro para que también me lo firmes cuando termine la reunión, Carlos.
perdió $19. Hemos mantenido en el correr de estos años numerosos apoyos entre la Fuerza Aérea y los sobrevivientes. Con la Unión de Rugby del Uruguay, cuando servino el presidente, múltiples pedidos para llevar la selección uruguaya a Argentina con la Fuerza Aérea, y lo hemos hecho. Con el All Christian también, en la presidencia de Canesa y su secretario Álvaro Mangino pidieron apoyo a la Fuerza Aérea para instalar en la cancha de rugby 10 columnas de 12 metros cada una que habían conseguido en el corralón de la Intendencia de Canelones, y la Brigada de Mantenimiento de la Fuerza Aérea las retiró y las colocó. 10 columnas de 12 metros de cemento en apoyo al OL. Todo lo hemos construido juntos. También en un documental de la Sociedad de la Nieve pusimos un avión para ir a Salto, un Brasilia, en apoyo también a todos. En el año 2003, un año después del reencuentro, el All Christian cumplía 40 años y no había drones, necesitaba una foto aérea panorámica. Y ahí también apoyamos al All Christian. En esa foto podemos ver a Daniel Juan, un querido amigo que fue el presidente del All Christian cuando el accidente. La Fundación Viven, que se fundó en el 2006 con los sobrevivientes, integraba también un consejo asesor, integrado sobre todo con familiares, hermanas, de los que no volvieron. Y tuvieron el gesto de incorporar como miembro honorable del Consejo Asesor al general Malaquín cuando pasó a retiro. En esa oportunidad hicimos cosas juntos. El general Malaquín, desde esa posición de honor y de confianza, permitió con un apoyo muy importante a la Fundación Cesario Berizo, es la comisión integrada por esposas y viudas de oficiales de la Fuerza Aérea en apoyo a los hijos del personal subalterno. Y se celebra un apoyo muy importante en las guarderías de la Fuerza Aérea del área sur, porque la de Durazno funcionaba como CAIF y tenía todo el apoyo del Estado. Así que las guarderías de Carrasco, la EMA, la Escuela Militar Aeronáutica, la Escuela Técnica Aeronáutica y Boy Solanza, con un programa de psicomotricidad para la estimulación temprana de los niños. Entonces, la Fundación Viven pagaba los honorarios de las psicomotricistas y consiguieron con la Embajada de Irlanda una donación muy importante de miles de dólares para las guarderías. Este apoyo, este convenio, duró 3 años, involucró las comandancias del general Bonilla y el general Martín. Luego el general Malaquín entendió traspasarme ese honor a mí, estando en actividad y luego unos años como retirado. Y ahí, en esa posición, tuvimos que ver en el apoyo del Museo Itinerante Viven, que después lo voy a desarrollar. Gestos de la Fuerza Aérea y el Instituto Antártico Uruguayo con ustedes. Invitamos a Coche y a Gustavo a la Antártida. Ahí vemos que nuevamente, en ese momento, el coronel de León, comandante del Hércules, que nos llegó. Y ahí estuvimos, ahí se dio una conferencia a todas las bases asentadas en la isla de Jorge,
Y ahí mismo tuvimos la oportunidad de ya bosquejar un convenio entre la Fundación Vive ante él para el Museo Itinerante Vive. Ahí están todos los participantes. Ese museo se custodió en el hangar del Escuadrón 3 de la Fuerza Aérea en Carrasco. Luego se mostró en el Shopping Portones durante un mes. Ahí la revista Galería lo registra. Y ahí tenemos una foto en particular de el coronel Quirós, el coronel Croce que les habla. Luego vuelve desarmado de la Fuerza Aérea, lo custodiamos, el Museo Itinerante Vive no itineró, hasta que en un momento, ya disuelta la Fundación Vive, sus directivos entienden donárselo al Museo Aeronáutico. Y ahí vemos la entrega. También vemos en ese momento al coronel Colina, hoy nuestro comandante en jefe, que era el director del servicio de mantenimiento y a su vez el director del museo, al coronel Quirós, en su calidad de curador del museo, recibiéndolo. Y estas son las fotos, las lindas fotos, de juntos, en esa oportunidad. Gestos de los sobrevivientes con nosotros. La Fuerza Aérea Argentina necesitaba una charla motivacional. Estaba con la moral un poco necesitada y ahí Gustavo Servino nos trasladamos en un bandeirante tripulado y comandado en ese momento por el teniente coronel Batagliese, hoy brigadier, y nos fuimos al Palomar y se dio esa charla. También en una ocasión, Coche, en un comité del SICOFA, el Sistema de Cooperación de las Fuerzas Armadas, de Canadá a Chile, nos ofrece una conferencia. Y ahí todos los representantes de todos esos países, siendo nosotros anfitriones, junto con él. Pero también los sobrevivientes nos han acompañado en nuestros momentos luctuosos. Lamentablemente en el 2016 tuvimos un doble accidente. Un viernes, un avión de combate y el otro martes, un helicóptero. Inmediatamente me llama Gustavo Servino y me dice, estoy a las órdenes. Entonces, a los días, viajamos a Durazno a dar una charla de manejo de adversidad y manejo de crisis. Son temas que maneja muy bien como conferencista Gustavo Servino y también lo propio en Carrasco y lo registro en las fotos. Así que también nos han acompañado. Esta misma charla posteriormente se dio a la Escuela Militar de Aeronáutica, a todos los cadetes, invitamos a todos los aspirantes de la Escuela Técnica y nos dio una charla también para ellos, para que vayan viendo cómo se maneja la adversidad. De no paralizarnos en la adversidad, sino traspasar el dolor. Otras solicitudes, la Fuerza Aérea ha cedido los derechos de fotografías para distintos libros, películas, todo después del reencuentro. Visitas al gemelo del 572. Acá vemos a la derecha Discovery Channel alemán a través del Museo de los Andes. Acá Canesa explicando algo sobre el accidente y el impacto. Y hemos tenido también, ya sea en History Channel, como en el canal 12, a los 40 años, versiones oficiales del coronel Croza, que fue el capitán
hizo toda la investigación respecto al accidente. También se entrevistó al mayor Rode. Tuvimos la oportunidad también, y a requerimiento de ellos, de asesorar tanto al libro de Pablo Piercy presente en sala y a la película La Sociedad de la Nieve, del mismo nombre. Con Piercy tuvimos muchas reuniones y Piercy 2 veces visitó la casa del coronel Crosa en entrevistas, todas coordinadas, para ir realmente dándole la veracidad con la mirada de la fuerza. Y con respecto a la película, también. Estuvimos en permanente contacto con ellos, con el director Bayona y con su equipo, y siempre el productor asociado de la película, Pablo Piercy. Recuerdo la primera reunión que tuvimos en el Hyatt con el equipo de Bayona. Otra vez me hicieron sentar en la cabecera. A mi izquierda Bayona, a mi derecha Pablo Piercy, Javier Soto, productor, y una productora más importante, Elena Tienza. Todos hablaron y el que menos habló fue el propio director Bayona. Solamente escuchaba. Y solamente le pedí si en la película podían humanizar a la tripulación de la Fuerza Aérea. Porque en una película anterior, Given, por la productora Disney, hubo realmente muchos errores, pero también hubo un error nuestro, porque la productora Disney vino a la Fuerza Aérea a pedir información, fueron recibidos, pero no se les apoyó y no se les dio los permisos necesarios. Y eso también fue un error nuestro, que inventamos con esta película. Estuvimos en permanente contacto con la productora de Bayona casi todos los días. Pregunta va, pregunta viene. Y bueno, humanizar la tripulación del FAU 571. Y esto es lo que queríamos evitar de la película de Disney. Errores como estos, en todo, en vestimenta, en comportamiento de tripulación. Un asistente de vuelo que trae el mate desde el fondo del avión con la bombilla suelta y se la entrega al piloto. Un tema muy sensible que trabajamos mucho con Bayona. La película de Disney le dibuja a la persona de nuestro mecánico Carlos Roque. Lo toma como un perturbado, como descontrolado. Y no fue así. En la película de Bayona, ya Carlos Roque es otra persona, es otra mirada, es otro protagonista. Y ese es el Carlos Roque al pie del 571 que quisimos humanizar. Pero para ello tuvimos que asesorar. Y nos encontramos con esta chica a cargo del casting argentino, porque casi todos los actores eran argentinos y pocos uruguayos, y coach actoral de la película, con Emanuel Varga, el actor que interpretó a Carlos Roque. Y en ese Zoom hablamos y hablamos y le mostramos el comportamiento de un mecánico en el avión, con sus superiores, con sus pares. Y luego de la película, el actor dice: miren, hablé con gente de la Fuerza Aérea. Y después, Alejandro Roque se encuentra en Montevideo con el actor de su padre.
Y estábamos con Pablo Bierzi en ese momento, en el aeropuerto viejo, en la terminal, y nunca vamos a olvidar este abrazo. Este abrazo fue muy fuerte. Alejandro se abrazaba con el actor recordando a su padre. Son momentos muy importantes, muy constructivos, muy sensibles. Por eso es mejor estar sin protagonismo y en segunda fila, pero estar. También a los 40 años, Alejandro se expresa públicamente en un canal, en el Canal 12, en un programa dirigido por Facundo Ponce de León, y más adelante también. Él también tiene su historia en las 45 historias. La productora seleccionó al actor Maximiliano Maxi de la Cruz para interpretar a Laburar, uno de los comandantes del avión. Ahí lo recibo en mi casa, le informo al comandante y entiende adiestrarlo para que tenga por lo menos un ambiente de cabina con el coronel Eduardo Sazón presente en sala, quien lo instruye del comportamiento, la posición, la compostura, de cómo estar en un avión para cuando él fuera a España a filmar. No sabíamos que realmente iba a terminar solamente en la escena del impacto, pero ahí lo tenemos influyéndolo. Eso es algo realmente actoral, quien interpretó a Laurara. La Fuerza Aérea, a través de la Dirección de Relaciones Públicas, está presente el coronel Marcelo Lorense. Se encargó también de todos los permisos para locaciones de la terminal vieja del aeropuerto, donde se recreó realmente la película, sobre todo a la partida. La Fuerza Aérea lotea un UH-1H con las insignias de la Fuerza Aérea Chilena para filmar lo que fue el rescate de los sobrevivientes y el regreso a los maitines. Ahí vemos el H-89, ahí vemos la tripulación nuestra y un segundo helicóptero atrás, proporcionado por Argentina, un helicóptero utilizado en el área civil, quizás del Ejército Nacional Argentino, de la Fuerza Aérea Argentina desprogramado, para uso de incendios forestales. Ahí vemos la tripulación nuestra y un oficial y un mecánico vestidos con el uniforme de la Fuerza Aérea Chilena. Todo recreado para darle veracidad a la película, pero todo asesorado también y presente en cada detalle. Acá también tenemos una Beocar del 532 en la Escuela Militar de Aeronáutica, que sirvió para recrear y en vuelo el vuelo de los padres. Este fue el vuelo de los padres. Ya no tenemos C-47 en orden de vuelo, pero el Aviocar suplía. Y este vuelo de los padres fue en diciembre, a pedido de las familias, y el comandante jefe de la época se dio este vuelo, donde fue el doctor Juan Carlos Canesa, el arquitecto Gustavo Nicolich, el ingeniero Roy Harley, estoy hablando de los padres, Carlos Aguilaró y
un comandante de Pluna. También proporcionamos cartillas y plotter de la época con que se volaba el C-47. Esta es foto real. Acá están los padres cuando del regimiento de Colchagua salen los helicópteros para allá. El único que tuvo que sufrir la pérdida fue Gustavo Nicolich. Todos los demás padres volvieron con sus hijos. Y así termina la película de Sociedad de Nieve. Para quienes vivimos en los cursos actuales de la Escuela Militar Náutica, podemos reconocer parte de los alojamientos. Y ahí es cuando termina y el narrador dice: cuenten en el mundo esta historia. Y esta locación fue en la Escuela Militar de Aeronáutica, recreando el Hospital de San Fernando. Las tomas exteriores del Hospital de San Fernando se hicieron en la Escuela Naval. Y las tomas interiores y una toma exterior, cuando venía la prensa, se hicieron desde de la Escuela Militar de Aeronáutica, en el curso en Onocus. Se realiza el pase y el avant-premier de la película Sociedad de la Nieve. El pase era solamente restrictivo a las familias de los que estaban a bordo, de las 45 familias, y con un máximo de 4 personas. Y ahí vienen los reconocimientos y los créditos, que son 1200 reconocimientos y créditos en 10 minutos. Pero ahí está la Fuerza Aérea Uruguaya, ahí está el director de Relaciones Públicas con todo su apoyo, ahí está el general de León, quienes habla, y un crédito especial en la película, con esta misma foto, para los padres de Alejandro Rojo. Humanizar, humanizar. Ese fue el propósito para esta película y última película. En la última reunión de camaradería, convocada por el general de León, que nos acompañaron algunos generales, planificamos el apoyo para el 50 aniversario. Dispusimos sobre el campo de Lord Christian un lanzamiento de paracaidistas en C-130 Hércules, con la bandera uruguaya, la bandera de Chile y la bandera de los equipos de Lord Christian y del Gran Gonian All Boys de Chile. Y también aterrizamos con un UH 20 años después, a los 30 años lo hizo la FACH, 20 años después la Fuerza Aérea en el campo con un UH, recreando el gesto que tuvo la Fuerza Aérea de Chile también en Santiago. Esa es la tripulación, y ahí subimos a bordo a los 2 capitanes de la categoría mayor de ellos. Y acá vemos una foto muy linda de Daniel Fernández Strauch, recientemente fallecido, viendo y despedir al helicóptero. Esta noche, jornada deportiva, de noche, intercambian obsequios institucionales el Lord Christian y la Fuerza Aérea. Y nuevamente esa plaqueta, junto con la de los 30 años, 30 y 50 años, está en el Comando General de la Fuerza Aérea y por siempre. Es como me había dicho el general Martín, no estábamos preparados para perpetuar ese cuadro, y ahora los 2
se mostrarán por generación en generación. Por eso también esta conversación a los oficiales más jóvenes, en un cerrar de ojos, algunos de ustedes comandarán la fuerza. Tengan presente estos legados, estos acontecimientos, estos esfuerzos, porque la vida va pasando y tenemos que recordar y no verlo como un cuadro con una camiseta, sino lo más importante, la placa, unidos en la vida y en la muerte. Hicimos un reconocimiento a una promoción de la Escuela Técnica Aeronáutica en nombre del mecánico Carlos Roque. Ahí vemos a Alejandro y a su tía, hermana de Carlos, con el director firmando el libro. Lo propio con Ramírez, otra promoción de la Escuela Técnica Aeronáutica, ingresando con su nombre. El tiempo es sanador y sabe esperar. También a los 50 años se entendió condecorar al grupo de aviación de los helicópteros. En aquel momento era el grupo de aviación número 9, actualmente es el número 10. Y nuestro agregado aéreo en Chile, el coronel Caballero Marcelo, hizo entrega de la condecoración en mérito aeronáutico a ese grupo de aviación que tuvo un papel muy importante, valioso en el rescate de los sobrevivientes. También acompañamos, con algunos comandantes jefes también, a la inauguración del espacio en Carrasco de Unión, Valor y Fe en los Andes. Tenemos también un contacto y un estrecho con la biblioteca de nuestros hijos. A la derecha encontramos a Inés Martínez Lama, que perdió a su hermano siendo niña en un accidente, y una colaboradora. Y algo muy importante, y no desde el principio, está la tripulación del 571 también en la biblioteca de nuestros hijos, las cuales fueron fundadas por las madres de los que no volvieron, ya hoy todas fallecidas, y siguen sus hijas y sobrinas a cargo de ella. Quiero dirigirme, ya casi finalizando, a la familia Nicola Horta. El matrimonio Nicola iba en el vuelo y fallecen en el impacto, y dejando 4 niños menores, 4 varones, huérfanos, que luego su familia los educaron, y el colegio Estela Maris también los educó en valores. Acá encontramos a uno de ellos, con el que tengo más contacto, Juan Pedro Nicola, que se encuentra presente en sala. Y en una visita con una maestra sueca que vino a hacer una pasantía a Uruguay, porque es una maestra de niños de contexto violento, no crítico, en Suecia. Y después de ver la película, entendió que podría utilizar todos esos valores para manejar a esos chicos de contexto violento. Y acá vemos a Juan Pedro indicándole dónde estaba su padre en el momento del accidente. Y lo más importante es esta foto. Cuando la maestra nos saca esta foto, nos abrazamos y me dice: Juan, pensar que pocos se entenderían esta foto. Todavía siento el frío en mi espalda y te abrazo.
Ahora, Juanpe, todos entendemos lo que significa esta foto, de unión, de comprensión, de voluntad, de querer estar. Por eso quería transmitirle todo lo que significa toda esta historia de ida y vuelta, de dar y recibir. Después de 51 años, gracias al ciclo de conferencias del Museo de los Andes, hay una apertura pública de la Fuerza Aérea. Es una entrevista, y más o menos esta historia, pero en un ping-pong entre pregunta y respuesta. También la Fuerza Aérea estuvo presente, y en ese momento en el museo, con el presidente de la República, en la emisión del sello de los 50 años. Y también la Fuerza Aérea estuvo presente en el lanzamiento de la moneda conmemorativa del Banco Central. Finalizando, asesoramos también el Museo Aeronáutico respecto a una maqueta en la escala 1:200, encargada a una fábrica alemana muy conocida en este tipo de trabajos. Y el Museo Aeronáutico, el Museo de los Andes, acudió a la Fuerza Aérea para asesorarse respecto a las insignias, los números y las letras. Entonces, antes que llegara este modelo a escala al Museo Aeronáutico, donde su director está aquí sentado, el coronel Langoni, primero recurrimos al mayor retirado Fernando Díaz, un experto en insignias, números y letras de toda la aviación nacional, el cual avaló y proporcionó datos necesarios para que sea el Fairchild de 1972. Ahí está la maqueta, perfecta. Su caja, que refiere al aval de la Fuerza Aérea Uruguaya, presente. Y terminando, quiero agradecer. Esta es la galería de comandantes en jefe de la Fuerza Aérea de sus inicios. Los primeros directores de la aviación militar, inspectores y comandantes en jefe. Y ahí tenemos la que espera a Gerardo Colina. Todos estos comandantes son de mandato cumplido. Pero en particular quiero agradecer desde el general Maraquín al general de León, el general Colina, el apoyo que me han dado desde aquella primera entrevista y planteo hasta hoy. Porque con un solo no o una sola indiferencia no podríamos haber relatado y construido juntos toda esta secuencia de hechos constatados, veraces y honestos. Y un eterno agradecimiento a ustedes, unidos en la vida y en la muerte, que también nos recibieron, nos abrieron sus brazos para transitar juntos este proceso. Un corte humano típico de la sociedad uruguaya, de cómo resolvemos nuestros temas, no quiero decir nuestros problemas. En la entrevista que me hicieron en el Museo Aeronáutico, en el Museo de los Andes, el entrevistador me dijo: ¿usted cree que Dios nos sacó de la montaña? Yo le dije, porque es argentino el entrevistador, usted no es uruguayo. Digo, salimos de la montaña a la uruguaya. Eso
Y no hay duda. Gracias, Fernando, Nando, nos sacaste de la montaña, Roberto, y a todos también, porque nos sacaste a todos de ese fuselaje, y a la Fuerza Aérea también. ¿Alguien desea acompañarnos con una devolución antes de terminar? Primero que nada, quiero agradecerle a un ser humano extraordinario, Mariano Rodrigo, por el relato que hoy nos hizo del tiempo, de la oscuridad, de la luz, que se fue construyendo a partir de aceptar que éramos todos uruguayos que vivíamos en un barrio. Y con eso tiene las cosas este hombre, con esta cara de bueno, esta honestidad y esta bondad que la practica todos los días. La primera vez que yo lo conocí, yo estaba en un family day, vino, me dio la mano y me dijo, me llamo Mariano Rodrigo. Y yo soy coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya y quise que mis hijos vengan al colegio donde ustedes estuvieron para que tengan los valores que ustedes tienen. Y lo miré, me lo dijo con luz en los ojos, con una gran gratitud y con mucho amor. Porque toda esta charla fue una historia de amor en el tiempo. Y me dijo, cualquier cosa nos ordena. Por eso comenzó en ese momento una unión en una mano de una persona que se llamaba de la Fuerza Aérea Uruguaya, que reconocía los valores y que se ponía la vida. Entonces, ahí nació todo eso, por eso dice, hoy Cristian, yo estoy con esto acá, porque represento a todos los cristianos en un avión contratado por a la Fuerza Aérea, por los cristianos. Yo tenía 19 años, fuimos con Daniel Juan a contratar ese avión. Y cuando fuimos con todos los sobrevivientes, que éramos 14 o 13, fui a Tamaro y mandé a hacer esa placa en el 95. Y me senté en el cordón de la vereda cuando lo retiré y la miré y algo me chocaba, porque yo la había mandado a hacer, la escribí en un papel. Y cuando yo sentaba en el cordón de la vereda, miraba y decía, los 16, en recuerdo de nuestra visita a nuestros 29 hermanos. Y cuando estaba escrito ahí, en el bronce, para que perdure para siempre, que es el relato que hiciste hoy, de esta unión de hermanos entre la Fuerza Aérea y el Cristian, los sobrevivientes, los vivos y los muertos, unidos en la vida y la muerte, sentí eso que siento yo intuitivamente, cómo los estoy nombrando hermanos a los 5 tripulantes y nosotros nunca hemos tenido un encuentro, una mirada. Cuando se fue a publicar los motivos del accidente de la Fuerza Aérea, 3 sobrevivientes fuimos y no nos dejaron entrar. Era en época de dictadura militar, había una gran diferencia, aparte de un accidente que cada año que pasaba era más grande. Por lo tanto, un error, que errores humanos se cometen, era cada vez más grande. Entonces, yo creo que todo esto que ha transcurrido en el tiempo, a todos los comandantes que están acá de la Fuerza Aérea los saludo con un abrazo y un beso, porque son amigos, lo saben perfectamente. Y cada vez que tuviera un accidente en la Fuerza Aérea, cuando iba a hablar con los familiares, los compañeros que tenían el dolor de esa muerte, de esa pérdida, en un entrenamiento, cuando hablaba con ellos sentía que el que les estaba hablando era Laurara, Fajalás, Martínez, Ramírez y Roque. Porque eso que vos dijiste a Nando, dijiste a Roberto, nosotros fuimos una familia, fuimos un equipo. Y un equipo gana y pierde, pero cuando gana, ganan todos y cuando pierden, perdemos todos. Lo bueno que esta historia veía al mundo, gracias a la heroica caminata de Nando, al encuentro por amor con su padre y con su hermana de Roberto,
y de todos los que murieron en la montaña, y todos los que hicieron los que estuvieron en la cordillera, porque ese equipo increíble era de uruguayos, por eso que es a la uruguaya, y es muy importante. Salimos a la uruguaya, y también en Uruguay cada uno tiene un Dios adentro, le dimos fuerza, pero el mensaje este es de unión. Y es muy lindo, espero que perdure este relato en la historia, cómo somos todos uruguayos acá, los uruguayos son militares, son civiles, no importa la profesión, pero tenemos la misma educación, vivimos en un país, nadie más que nada. Entonces es muy lindo este mensaje que hoy muestra en esa foto la unión, pero la confianza genera resultados. Haberme subido en un avión con coche navegado por mi amigo de León hasta la Antártida, íbamos volando parados con Martínez y en un momento llegamos al punto de no retorno y no podíamos robar las nubes, romper las nubes. Y dice, bueno, si no volvemos, y de repente en los últimos 50 metros apareció la pista. Eso es confianza, eso es cariño, porque reivindicar la confianza después de algo para... Bueno, eso es lo que creo que hoy estás compartiendo. Vos fuiste el artífice de todo esto, porque todos los que están acá, que son el futuro y el pasado de la Fuerza Aérea, son uruguayos, creo que es un mensaje para el mundo. Así que saber en el presente, juntarse en una cena a pedir perdón o conocerse por los errores del pasado, te ofrece un futuro en común. Y eso se hizo un día cuando Maraquín sintió, cuando le mostré y le dije eso, pensé que esto nunca iba a ocurrir. La vida se paró y llorando me bajó la Virgen. Entonces, esos son los actos humanos. No lloró. Los comandantes no lloraron. Bueno, Se emocionó. bueno, emocionó, para él emocionó. Yo me emocioné cuando Los generales no lloraron. no hay un día escuché que dice, si de izquierda la corrupta. A los emocionados les mando un abrazo grande, les agradezco a ustedes que fueron los que me dieron la oportunidad, a todos los oyentes que están acá, que fueron protagonistas y siguen siendo protagonistas. Alejandro Roque, tu padre fue un grande allá, un grande. Qué bueno que se hizo justicia, porque siempre tuvo el máximo apoyo, cordura entre nosotros. Así que a vos gracias por todo eso. Y nada más, gracias a ti y mucho éxito. Muchas gracias. Nos vemos con este mensaje. Muchas gracias. Bueno, mi correr, en nombre de la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo, quisiera hacer una entrega de este reconocimiento y permítame extender este agradecimiento a quienes hicieron posible, a través de la gestión, el reencuentro y reconciliación entre la Fuerza Aérea y los amigos de la Sociedad de la Nieve. Estos últimos han marcado con su historia en las generaciones del mundo entero un antes y un después por su espíritu de sacrificio, resiliencia y amor al arte. Muchas gracias. La Escuela de Comando de Estado Mayor Aéreo agradece a los presentes por participar en un nuevo ciclo de conferencias de Teleluto. Muchas gracias.